A ver, cuando uno habla de contratos o de la parte comercial, creo que es un problema para ustedes y para mí al principio cuando era abogado y estudiaba, entender qué es un contrato, ¿no? Porque vemos muchos contratos, ustedes que están dedicados a la parte de empresa, ven una infinidad de contratos de diferente forma, con diferentes características, y al final ustedes tienen más confianza en su abogado y les presenta una planilla, a veces son solamente contratos formularios, y ustedes ven, bueno, lo leen, pueden confiar en el abogado, otras veces no, y ven cómo empiezo a leer esto, qué es esto, ¿no? De hecho, un contrato es un conjunto de obligaciones que relacionan a las personas dentro de la actividad comercial. Pero ¿a qué problemas se enfrentan ustedes cuando no elaboran un buen contrato? Bueno, les comento una anécdota, ¿no? Sucede que estaba en un diplomado que era elaboración de proyectos, ¿no? Y el docente empieza a contar una mala experiencia con un abogado. Dice, van a tener mucho cuidado con los abogados cuando hagan sus proyectos, traigan maquinarias, porque esto me ha pasado. Según él, encargó un contrato para para que se haga una maquinaria que él quería que sea de 4.000 libras o kilos, ¿no? Y el abogado se había olvidado poner un cero, entonces la maquinaria que le llegó era de 400. En ese momento, él nos dice, ¿yo a quién me voy a quejar si el contrato estaba así y el abogado no ha hecho conforme a lo que yo le había pedido? ¿No? Entonces, un gran problema, miren, se quedó con una maquinaria de 400 por culpa de una mala elaboración de contrato. Sin ir más lejos, ustedes ya dentro de la parte comercial o dentro de la parte privada, ¿qué problemas surgen? Muchas veces yo veo contratos de anticrético o contratos que tienen que tener la forma, es decir, que tienen que ser notariados, inscritos ante un registro civil, ante registros, por ejemplo, en este caso sería el registro de derechos reales, si fuera fuera de un avión sería el registro aeronáutico, pero que el abogado elabora como contrato privado, ese contrato que el abogado no ha considerado que es un contrato que tiene que ser realizado ante notario de fe pública, que tiene que ser inscrito en derechos reales, es nulo. ¿Y dónde va el problema para ustedes? Porque los que firman ese tipo de contratos mal elaborados son las partes y son las que reciben los problemas de este tipo de contratos que han sido mal elaborados. En materia comercial es mucho peor porque muchos de ustedes arriesgan su capital para comprar cierta mercadería, ciertos bienes o elaboración de contratos con el banco. Entonces, si están en la actividad comercial, se enfrentan a una serie de problemas si no conocen cuáles son los elementos más importantes que ustedes tienen que considerar y revisar. No, eso les voy a enseñar hoy día. Identificar qué es lo más importante de un contrato comercial. Hablar del tema de derecho comercial, contratos comerciales, es amplio. A través, o sea, del desarrollo del comercio y de las nuevas tecnologías, se han incrementado los problemas, ¿no? Y los contratos es la forma de relacionamiento. Entonces, estos contratos tienen que estar perfectamente realizados para que amparen ambas partes, especialmente a ustedes si están acá en este curso, ¿no? A ver, el primer problema es lo que ustedes están viendo. Pueden enfrentarse a juicios. Pueden enfrentarse no solamente a juicios civiles, comerciales o penales. La elaboración de un mal contrato trae como consecuencias daños y perjuicios, porque muchos contratos no son realizados de forma adecuada, ¿no? Tienen una mala interpretación. Entonces, las consecuencias son estas a la persona que están viendo ahí frente, que vemos a un juez con la sonrisa, pero como vemos ahora, todos sabemos cómo está el tema judicial, caer en un proceso es mejor a veces a mal pagador, aunque sea con piedras. Pero no pasa de que pensemos en que el problema se puede solucionar si existe después del contrato. Pensemos más bien en elaborar contratos que sean adecuados con garantías, cláusulas que garanticen la operación comercial, que garanticen la actividad económica que ustedes realicen y finalmente que garanticen su vida de forma más tranquila, ¿no? Vamos a ver dos temas por los que nace una obligación dentro del ámbito aeronáutico.
perdón, dentro del ámbito comercial. Estos son, tanto el hecho jurídico como el acto jurídico son dos actividades que ustedes las realizan a diario, que ustedes van a ver en todas las actividades que se realizan, tanto en la actividad comercial o como en lo que aquí ven. Aquí vemos un accidente, ¿no? Espero que nunca le pase a nadie. Y aquí vemos un container, un camión que seguramente estaba llevando mercadería, pero que ha tenido un hecho, ¿no? Que ha habido seguramente un accidente, un choque. Pues cuando existe este tipo de eventos en los cuales no participa tanto la voluntad del hombre, porque nadie quiere ir y chocarse, nadie quiere ir estrellarse, ¿no? O sea, es algo involuntario, puede ser que ha habido un tercero, le ha fallado los frenos, pero la consecuencia de este accidente también tiene efectos jurídicos. La muerte tiene efectos jurídicos. Un accidente aéreo tiene efectos jurídicos, pero es un hecho jurídico. Es aquel evento dentro del hombre que puede ser natural o puede ser forzado por el hombre, que tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Este hecho jurídico, si ustedes estuvieran trasladando su mercadería, tendría consecuencias jurídicas. Aquí vemos el seguro, los daños y perjuicios, ver quién es el responsable, el inicio de acciones penales. Básicamente esto sucede siempre en el mundo. Pero aquí vemos otra actividad que realiza el hombre y la realiza constantemente, y son ustedes los que realizan la actividad comercial, porque son personas que se dedican a la actividad comercial, realizan actos jurídicos todo el tiempo, ¿no? Los actos jurídicos son lo que se denomina la manifestación de la voluntad del hombre para crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Aquí vemos dos personas firmando un contrato, llegando a un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hecho y el acto jurídico que tienen que distinguir ustedes? Que en el hecho jurídico no hay la voluntad del hombre. En cambio, en el acto jurídico hay la voluntad del hombre. Inclusive aquí no he querido poner, pero el matrimonio es un acto jurídico, porque dos personas se ponen de acuerdo para llevar una vida en común. El matrimonio también es un acto jurídico. Un convenio es un acto jurídico. Pero ¿por qué les hago hincapié en el acto jurídico? A ver, les voy a hacer entender por qué el acto jurídico es importante. El acto jurídico, a ver, aquí vemos un hombre, aquí vemos unas células. Bueno, ya haciendo con otro ejemplo, el acto jurídico es como las papas fritas de todas las fiestas. El acto jurídico es como la célula al hombre. O sea, todo lo que vemos en derecho, donde existe manifestación del hombre, como acá, es un acto jurídico. ¿Y qué es el acto jurídico? Es la manifestación de la voluntad del hombre para crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Esa es, y las células, por ejemplo, el acto jurídico, bueno, les voy a dar un ejemplo. El hombre está compuesto por células, ¿no es cierto? Si todos damos conciencia que estamos compuestos por células, pero tenemos diferentes células. Tenemos células de la piel, células de los huesos, células del cerebro, las neuronas, los dendritos, todo tipo de células, pero es célula, ¿entienden? O sea, el nombre puede cambiar de nombre la célula, pero es célula, porque tiene las mismas características, ¿ok? Es lo mismo el acto jurídico. El acto jurídico está presente en todas las actividades del derecho. Les voy a explicar más adelante de qué está compuesto, pero quiero que me entiendan. El acto jurídico es como la célula en el hombre, que está presente en todo, solo que cambia de nombre. Lo mismo, el acto jurídico también es contrato, cambia de nombre. El matrimonio es acto jurídico, solo que cambia de nombre a matrimonio. El convenio es acto jurídico, solo que cambia de nombre. ¿Por qué les hablo del acto jurídico para entender el contrato? Porque cuando realizamos un contrato, tiene que ser un acto jurídico que tiene los siguientes elementos, y ahí vamos. El acto jurídico es la manifestación del hombre para crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas, ¿ya?
explicándoles acá, yo les había indicado que el acto jurídico es como la célula. Entonces, cuando hablamos de contrato, ya, acá, perdón, acá, por ejemplo, vemos que el acto jurídico es un contrato también. Ahora, ¿qué tiene que tener el acto jurídico? Estos elementos que tiene el acto jurídico también tiene que tener el contrato. O sea, todos los contratos, sean civiles, sean de trabajo, sean de derecho comercial, de todas las áreas que ustedes imaginen, tienen que tener estos elementos, todos los contratos, porque es un acto jurídico, ¿ya? Es un acto jurídico el contrato comercial, porque es la manifestación de la voluntad del hombre para crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Ahora, ¿qué elementos tiene este acto jurídico, que es un contrato? Eso quiero que me entiendan, porque entender estos elementos del acto jurídico, ustedes van a entender qué elementos tiene que tener su contrato comercial, ¿no? A ver, ¿cuál es el primer elemento que ustedes tienen que considerar? ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos el acto jurídico en la parte de los contratos. Aquí tenemos dos ejemplos de acto jurídico. Tenemos los contratos civiles y tenemos los contratos comerciales. Para el Código Civil que ustedes manejan en algunos contratos, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para modificar o extinguir una relación jurídica. ¿Ve? Lo mismo, lo que les había indicado. Este contrato civil es un acto jurídico porque es para crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Básicamente, el contrato es eso, crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas. ¿Qué es el acto jurídico en un contrato comercial? ¿No? Los contratos comerciales son convenios que producen y transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil. Me dirán, ¿cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato comercial? Bueno, es súper fácil. La diferencia es que cuando yo realizo un contrato aplicando el Código Civil, es un contrato civil. Pero si yo realizo un contrato comercial aplicando el Código de Comercio, es un contrato comercial. Esa es la más sencilla diferencia entre un contrato civil y un contrato comercial. Ustedes que realizan actividades comerciales están dentro del ámbito del Código de Comercio, o sea, son personas de comercio porque realizan actividad comercial. Entonces, ustedes están en el ámbito del Código de Comercio. Este código de comercio, Ramiro, yo mandé un código de comercio anotado y concordado que les van a dar como parte de esta pequeña charla que les estoy dando. Este código de comercio que les estoy pasando es anotado y concordado. ¿Qué significa? Que tiene todas las modificaciones que ha tenido el Código de Comercio y también las derogaciones en la parte de la Bolsa de Valores y tiene las concordancias. Cada artículo que ustedes revisen en ese Código de Comercio tiene la concordancia con qué artículos del mismo Código de Comercio o del Código Civil se relaciona. Entonces, ustedes se les está ofreciendo un código que no es de esos códigos como a veces les dan un material y es pasado. Este está actualizado, ya que he bajado justamente de una institución. Para empezar, lo que habíamos visto como la primera parte, un acto jurídico, siempre hay la manifestación de la voluntad del hombre. Es algo importante no poder, cuando a mí me dan la oferta y yo acepto, miren, aquí hay una voluntad, la persona no está presionada, no hay dolo. Acá, por ejemplo, vemos los contratos ahora que se realizan en línea, ¿no? Son dos personas que uno hace la oferta, el otro acepta, ya, pero son 5 pasos a veces que uno realiza en su compra dentro de la red o del internet, pero hay la manifestación de la voluntad del hombre. Y eso es bien importante en la parte de realizar un contrato. Un contrato no puede ser realizado, por ejemplo, cuando haya dolo, cuando haya error, cuando hay violencia. No sé, alguna vez ustedes han escuchado en prensa que dicen que le han obligado, lo han amarrado, lo han golpeado y lo que es el famoso abogado del diablo, ¿no ve? Cuando denunciaban las personas que les hacían firmar los contratos con
a la fuerza, ¿no? Con presión. Por ejemplo, ahí no ha habido manifestación de la voluntad, ¿no? Entonces, no puede haber un contrato comercial cuando no hay manifestación de la voluntad. Ahora, vamos a ver algunas características. Ya vimos la diferencia entre el contrato comercial y el contrato civil, que es básicamente la aplicación. En el código, en los contratos comerciales, siempre van a aplicar el código de comercio y en los contratos civiles siempre se va a aplicar el código civil. Recomendarles, ¿no? Que a los que están interesados en esta área, lo importante es leer. Leer, por ejemplo, el código de comercio. Hay un libro también muy bueno que explica artículo por artículo, que es el Código de Morales Guillén. Y hay muchos textos que están apareciendo, pero yo considero que es uno de los clásicos que les explica artículo por artículo qué significa cada artículo del Código de Comercio, ¿no? Y está explicado con doctrina, jurisprudencia. Pero vamos a ver cuáles son las características de un contrato comercial, ¿ya? Hay solidaridad. ¿Qué significa? Que aunque no exista el contrato comercial, se presume legalmente. ¿Qué es lo que pasa entre los comerciantes o entre las personas que realizan la actividad comercial? Muchas veces realizan actividad comercial sin tener documentos, sino más que todo está la buena fe, ¿cierto? Muchas veces. Entonces, en materia mercantil se presume legalmente la existencia. Puede ser que ustedes tengan una nota de venta, pero no tienen un contrato, a eso me refiero. No es que no tienen que realizar contratos, no. Todo en materia comercial civil, el principio de inicio de un acto jurídico, o sea, del contrato, es muy importante. Entonces, en materia mercantil, se presume legalmente la existencia de un contrato con la simple evidencia o indicio de un recibo de pago, una nota de venta. Hay solidaridad en ese sentido. Hay un poco de informalidad del contrato comercial relacionado a las ventas, ese tipo de actividades, porque no voy a estar haciendo un contrato para realizar cualquier venta o cualquier actividad. Entonces, el tema del contrato mercantil que va realizándose de manera constante es un tema que importa mucho, ¿no? Para que se realice de una forma ágil el tema comercial. Los intereses, y esto a ustedes les va a interesar. En materia civil, los contratos se tiene que poner de forma expresa el interés, ¿no es cierto? De forma, ¿no? Y van a cobrar desde el día de la demanda, si no les pagan. En cambio, en materia comercial no requieren eso. Si no les pagan la obligación contraída, el interés corre desde ese mismo momento, ¿ya? No tienen que esperar, que tienen que notificar. Ese es un tema interesante porque en materia comercial, toda obligación que contraiga un deudor devenga intereses desde su nacimiento. O sea, no tienen que poner ustedes en el contrato y los intereses comerciales son tanto, no. Cuando es actividad comercial, los intereses ya devengan desde el nacimiento, desde la misma obligación. Ahora, el término de equidad. En materia civil, muchas veces el juez o alguna persona puede otorgarles un plazo. En cambio, en materia comercial no hay. No, el juez no puede decirles, a ver, señor, usted le ha entregado la vagoneta, espérele 3 meses. No, en materia comercial es exigible desde el tercer día. Miren esa ventaja que tienen ustedes en la actividad comercial. La mora. La mora puede extenderse en plazos en materia civil, pero la mora para sus clientes es desde el tercer día que ustedes le citan para el cumplimiento de la obligación. ¿Puedes pasar, Ramiro, por favor? Ahora, la repetición. ¿Qué es lo que pasa? Que en materia comercial los contratos se repiten. Ustedes ven este tema de formularios, de contratos formularios para todo tipo de compras, especialmente en estas que se realizan en grandes negocios, donde existe un solo contrato, un solo esquema, ¿ya? Entonces, los contratos sí se realizan de forma reiterativa y dentro de su actividad comercial, ustedes van a realizar de forma reiterativa. No sé qué rubros ustedes tienen, pero sus contratos son reiterativos. Por eso, armar un contrato de acuerdo a su empresa es importante, porque es al rubro al que se dedica.
Ahora, en materia comercial, generalmente estos contratos son preestablecidos, ¿no? Son uniformes. Por ejemplo, el contrato de transporte de mercancías, contrato de transporte de personas. Vemos, por ejemplo, el tema del contrato de personas que se realiza en una aerolínea. Ese contrato de transporte de personas se repite para todas las actividades, no se modifica. ¿Qué les dicen cuando ustedes van a viajar en avión a alguna de sus compras, a China, no sé a qué países ustedes viajan, puede ser a Chile? El contrato de transporte de persona va a ser único. Ustedes, si no les gusta la aerolínea, van y se cambian de aerolínea. Pero el contrato de transporte de personas, les comento, que es un formato establecido desde hace más de 50, 60 años, que sí se ha ido modificando, pero es casi para el 78 del 98% de las aerolíneas tienen un solo modelo de contrato, que es de acuerdo a IATA. Lo mismo, hay contratos de carácter internacional, peor, los contratos de carácter internacional igual tienen un formato porque son instituciones a nivel internacional que les dan las características mínimas, ¿no? Ahora, hay un entrecruce entre contratos. Generalmente, cuando ustedes realizan contratos comerciales, son varios contratos. Por ejemplo, un contrato será de compra-venta de mercancía, el contrato de transporte y el contrato de seguro. Tres contratos, por eso hay un entrecruce de contratos. Ustedes lo que hacen es, es ver varios tipos de contratos. En materia de comercial, como ustedes realizan actividad comercial, sus contratos son internacionales también. Los que traen sus containers, los que realizan esa actividad de traer, de internar al país una serie de bienes, son internacionales. También tienen que conocer características. Son onerosos sus contratos porque siempre van a tener un monto a ser cancelado. Y miren, en sus contratos comerciales, ya sea de la constitución de una escritura pública, un, cualquier otro tipo de contratos, no es lo mismo que en materia civil. Hay intervencionismo del Estado, ¿no? Miren, ustedes, desde la constitución de una sociedad, ya sea de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, tiene determinados requisitos, tienen que realizar inscripciones, ¿no? Entonces, los contratos comerciales tienen una serie de características especiales que no hay en los contratos civiles. Muchas veces yo veo que hay una confusión que tienen entre contratos civiles con comerciales. Las cláusulas en los contratos comerciales son especiales, son cláusulas que tienen muchas nulidades cuando no se aplica. Por eso les digo que sus contratos tienen que ser revisados, ¿no? De manera prolija con la normativa comercial, ¿no? Porque si no, van a tener problemas con nulidades y anulabilidades que las vamos a ver. Van a entender por qué tienen ese problema en la elaboración de sus contratos. Aquí hay un tema interesante. No hay lesión. A ver, eh, la lesión hay en materia civil, pero en materia comercial no hay lesión. ¿Qué quiere decir no hay lesión? Que si ustedes traen un bien por 10 pesos y lo venden en 1,000, no hay problema. ¿Ya? Esa situación no pasa en materia civil. En materia comercial, ustedes no tienen, no pueden, nadie les puede demandar a ustedes si se enteran, por ejemplo, ustedes han vendido algo que costaba 1,000 pesos y les ha costado 10 pesos. Nadie les puede demandar, porque justamente el Código de Comercio dice que en los actos de comercio no hay lesión, ¿no? La lesión es la disminución grosera del precio. Como les digo, si costaba 10 y lo han vendido 1,000, no hay problema. Esta lesión más aplica al Código Civil. Ya en el Código Civil sí dice, si el tema que se ha vendido tiene un costo menor al 51%, sí hay lesión. En materia civil se puede rescindir el contrato, pero en materia comercial no se rescinde el contrato. Por más que la otra parte le diga, pero si solo valía 10 pesos y me has vendido en 1,000. ¿Por qué es esta situación? ¿Por qué no hay lesión? Porque justamente la actividad comercial es para generar lucro, ¿ya? Por eso el Código de Comercio ampara este tipo de situaciones para la actividad comercial. El otro elemento es la ausencia de formalismos. Y esto es importante porque no todos los contratos
yo voy y los hago ante notario de fe pública y los inscribo. No, en materia comercial va la persona, hay inclusive contratos de hecho, cuando va la persona, le compra, usted paga y ya le da la factura. Yo no he hecho ningún contrato, pero he hecho un contrato de hecho dentro de la actividad comercial. Ahora, ¿qué es lo que les exige el Estado? El cumplimiento de las formalidades tributarias. Eso es lo que más, por eso hay un control del Estado. O sea, si bien no hay control en la forma como ustedes realizan ciertas actividades, pero el control del Estado, su intervencionismo, es justamente el cumplimiento de este tema tributario y aduanero, que son otros temas también que son enormes y grandes dentro de la actividad comercial. Peor si tenemos convenios bilaterales, ¿no? Peor. Y además la forma como tributas, ¿no? O el arancel, ¿no? Si traes cosas de China, si los libros tienen cero arancel, por cierto, cosas de China tienen un monto, se ha rebajado en el tema de la línea blanca, luego la han incrementado, luego ha salido un decreto el año pasado donde se ha determinado que no se puede traer aviones que no tengan, que sean 40, que tengan más de 40 años, perdón, 30 años. Imagínense, en otros países hay aviones que están trabajando, que son de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, bombarderos, que siguen trabajando y que están en muy buen estado, pero aquí en Bolivia estamos limitando traer aeronaves con ciertos años, ¿no? Entonces, este tipo de políticas ya son temas del Estado, ¿no? Pero hay que estar también al desarrollo actual de cómo está el tema comercial. ¿Qué va a impedir el tema de que traigan aeronaves nuevas? Yo estoy viendo como un tema que se apertura es el transporte de carga vía aérea, ¿no? Mucha gente por el tema de la pandemia y muchas aerolíneas han optado por cambiar su modalidad de transporte de mercaderías vía aérea, ¿no? Y los precios también han rebajado. Yo sé que el TAP que tenemos acá en Bolivia cobra entre 90 centavos por kilo de transporte de mercancías desde Miami. Entonces, imagínense esos costos, ¿no? Y poder crear aerolíneas que pues puedan traer más mercancía de manera oportuna, también es un tema de política del Estado, ¿no? Pero como les digo, el Estado pone a veces las trabas para que el mismo comercio se desarrolle.